¿Sabías que en Día Maldito, el 21º número de Yellow Dog publicado en junio de 1988, el investigador de pesadillas se enfrenta a una historia llena de misterio, angustia y tragedia personal? En esta aventura, Dylan se ve envuelto en una serie de eventos oscuros ligados a una antigua maldición que transforma la vida de quienes la sufren en un verdadero infierno cotidiano. La historia gira en torno a inquietantes asesinatos cometidos por un misterioso motociclista enmascarado que persigue a la acaudalada empresaria Jess O'Duff. Entre investigaciones, sueños premonitorios y atmósferas cargadas de tensión, Dylan descubre un complejo vínculo entre venganza, culpa y destino, en un crescendo de miedo y suspense que conduce a un final lleno de emoción e impacto. Los dibujos de Montanari Grassani son magistrales al crear atmósferas densas de tensión, utilizando sombras profundas y detalles inquietantes para hacer palpable el miedo y la impotencia de los protagonistas. Día Maldito se desarrolla como un viaje por la psique humana, explorando temas como la culpa, el remordimiento y la inevitabilidad del destino, transformando el horror en una reflexión sobre el alma del ser humano. Un número que permanece en la memoria por su intensidad emocional y la potencia visual de los dibujos, capaz de grabar en la mente del lector imágenes de pesadilla y belleza. ¿Sabías que en El Túnel del Horror, el 22º número de Yellow Dog publicado en julio de 1988, el investigador de pesadillas se enfrenta a una historia que mezcla misterio, psicosis y horror psicológico? Clint Callaghan, un joven aparentemente tranquilo, comete una masacre en un parque de diversiones, secuestrando a una chica y encerrándola en el túnel del horror. Bajo la influencia de una fuerza misteriosa, se ve impulsado a matar sin piedad. Dylan se sumerge en una investigación que lo lleva a descubrir secretos ocultos en el pasado del chico, relacionados con experimentos científicos realizados por el Profesor X, ya conocido en el número 14 Entre la vida y la muerte. Los dibujos de Giuseppe Montanari y Ernesto Grassani son magistrales al crear atmósferas densas de tensión, utilizando sombras profundas y detalles inquietantes para hacer palpable el miedo y la impotencia de los protagonistas. El Túnel del Horror se desarrolla como un viaje por la psique humana, explorando temas como la culpa, el remordimiento y la inevitabilidad del destino, transformando el horror en una reflexión sobre el alma del ser humano. Un número que permanece en la memoria por su intensidad emocional y la fuerza visual de los dibujos, capaz de grabar en la mente del lector imágenes de pesadilla y belleza. ¿Sabías que en La Isla Misteriosa, el 23º número de Yellow Dog publicado en agosto de 1988, el investigador de pesadillas es llamado a investigar extraños fenómenos que ocurren en una isla remota y aparentemente desierta? Allí, Dylan descubre la presencia de misteriosas criaturas, mitad hombre y mitad animal, y se enfrenta a los inquietantes experimentos realizados por el Dr. Lancaster. La historia lo lleva a explorar antiguos secretos y a reflexionar sobre las consecuencias de la ciencia y la curiosidad humana cuando se salen de control. Los dibujos de Carlo Ambrosini son magistrales al crear atmósferas densas de tensión, utilizando sombras profundas y detalles inquietantes para hacer palpable el miedo y la impotencia de los protagonistas. La Isla Misteriosa se desarrolla como un viaje por la psique humana, explorando temas como la responsabilidad, la fragilidad del hombre ante lo desconocido y el límite entre ciencia y monstruosidad, transformando el horror en una reflexión sobre el alma del ser humano. Un número que permanece en la memoria por su intensidad emocional y la fuerza visual de los dibujos, capaz de grabar en la mente del lector imágenes de pesadilla y belleza. ¿Sabías que Los conejos rosas matan? El 24º número de Yellow Dog publicado en septiembre de 1988, el investigador de pesadillas se enfrenta a una historia que mezcla misterio, psicosis y horror psicológico. Un asesino comienza a matar al personal de una productora cinematográfica. Lo extraño es que utiliza métodos bastante inusuales, un yunque lanzado desde el 10º piso, un cartucho de dinamita, una apisonadora. ¿Qué tipo de asesino puede usar armas así? Una cadena de asesinatos bizarros se cierra alrededor de Sandy Sydney, la poderosa multinacional de dibujos animados, y el culpable continúa deslizándose entre un fotograma y otro, incorpóreo como un dibujo animado. Los dibujos de Luigi Picato y Cesare Valery son magistrales al crear atmósferas densas de tensión, utilizando sombras profundas y detalles inquietantes para hacer palpable el miedo y la impotencia de los protagonistas. Los conejos rosas matan se desarrolla como un viaje por la psique humana, explorando temas como la culpa, el remordimiento y la inevitabilidad del destino, transformando el horror en una reflexión sobre el alma del ser humano. Un número que permanece en la memoria por su intensidad emocional y la fuerza visual de los dibujos, capaz de grabar en la mente del lector imágenes de pesadilla y belleza. ¿Sabías que en Morgana, el 25º número de Yellow Dog publicado en octubre de 1988,
el investigador de pesadillas se enfrenta a una historia que mezcla misterio, psicosis y horror psicológico. Una mujer sin memoria, llamada Morgana, deambula entre los muertos vivientes en una Londres post-pandemia zombie. Junto a Dylan, regresarán al país de Inverness en busca del origen del mal. Los dibujos de Angelo Stano son impresionantes al crear atmósferas densas de tensión, utilizando sombras profundas y detalles inquietantes para hacer palpable el miedo y la impotencia de los protagonistas. Morgana se desarrolla como un viaje por la psique humana, explorando temas como la culpa, el remordimiento y la inevitabilidad del destino, transformando el horror en una reflexión sobre el alma del ser humano. Un número que permanece en la memoria por su intensidad emocional y la fuerza visual de los dibujos, capaz de grabar en la mente del lector imágenes de pesadilla y belleza. Si quieres descubrir otros horrores y misterios que solo Dylan Dog sabe contar, quédate con nosotros, dale like y sigue la página para no perderte los próximos viajes en la oscuridad. ¡Hasta pronto!